El tema de hoy es remordimiento y no arrepentimiento. Esto es muy importante porque son muy parecidas, pero no es lo mismo. El remordimiento y lo que viene siendo el arrepentimiento son dos cosas totalmente opuestas, aunque se parecen. Pudiéramos decir que los síntomas son muy parecidos, pero no son lo mismo, y eso es lo que vamos a ver. Nos dice aquí en Mateo 27, verso 1, venid a la mañana, todos los principales sacerdotes y los ancianos del pueblo entraron en consejo contra Jesús para entregarle a muerte. Desde aquí el Señor nos empieza ya a iluminar, a través de su Espíritu Santo, nos empieza a hablar, nos empieza a enseñar lo que nos quiere decir hoy en esta ya mediodía. Venid a la mañana, o sea, el Sanedrín esperó hasta el amanecer para presentar el veredicto final. El veredicto que obtuvieron en secreto. Esto es muy importante que lo podamos entender. Un veredicto que ellos tuvieron un consejo anterior en secreto, o sea, a ocultas. Y ya tenían un veredicto, pero lo quieren hacer ver, ¿no? Como si estuvieran ellos cumpliendo al pie de la letra todas las reglas y toda la ley. Y ahorita lo vamos a ver. Este consejo lo tuvieron en la casa de Caifás, en el patio de la casa de Caifás. Por ejemplo, en Mateo 26, 66, lo vimos ya hace algunos meses, porque fue el año pasado. Y dice que, ¿qué les parece? Les pregunta Caifás a todos los principales sacerdotes. Imagínate, estaba todo el concilio, estaban los principales ancianos del pueblo, o sea, pura gente de renombre. Y les dice, ¿qué les parece? Y respondieron ellos diciendo, es reo de muerte. Habían hecho un juicio prohibido, totalmente oculto y manipulado. O sea, habían llevado a cabo ellos un juicio anterior a lo que ahora ellos querían representar tanto al pueblo y como para Pilato, ¿no? Ahora lo hacen según ellos bajo las reglas, como se debe hacer, al amanecer y no en la noche, como lo habían ya llevado a cabo. Dice que se reunieron todos los principales sacerdotes y los ancianos del pueblo, toda una treta de los principales, un plan 100% religioso, un plan 100% antibíblico, o sea, antipalabra de Dios, porque no estaban apegados a la palabra de Dios, y un plan 100% diabólico. Eso es lo que está ocurriendo aquí. Entonces el verso 2, no nos movamos de Mateo 27, vamos a ver varias citas, porque lo importante es ver lo que Dios nos está diciendo a través de toda la palabra. Pero aquí en el verso 2 de Mateo 27 dice, y le llevaron atado y le entregaron a Poncio Pilato, el gobernador. Le llevaron atado. Jesús tuvo dos juicios. Uno de ellos, o sea, el primero de ellos fue uno judío y religioso. Y el segundo de ellos es el que está a punto de acontecer, que fue el romano y secular. Pero ninguno de ellos fue conforme a la palabra de Dios, ninguno de ellos, de estos juicios, fue para decir es que así dice el Señor, no, en ningún momento. Entonces vemos que tuvo uno, primero religioso y judío, y el segundo fue romano y secular. Roma es el que se reservaba el derecho para ejecutar la pena capital, o sea, la pena de muerte. Por eso los principales sacerdotes de Jerusalén, no nomás los sacerdotes, los ancianos del pueblo, los escribas, o sea, toda la crema y nata de la pompa de Israel estaban ahí precisamente, buscaban cómo prender a Jesús para que los romanos lo mataran. Y lo estaban buscando injustamente, con mentiras inclusive, con falsedad.
Por ejemplo, en Mateo 26:59 leímos ya hace tiempo y nos dice, y los principales sacerdotes y los ancianos y todo el concilio buscaban falso testimonio contra Jesús para entregarle a muerte. Que Dios abra, a través de su Espíritu Santo, abra nuestros oídos para poder entender esto, porque es muy importante. Esto sabiendo que Pilato se encontraban en Jerusalén, o sea, todo lo que viene siendo todo el concilio, hablemoslo así, todo el concilio, para no mencionar a los sacerdotes, ya esto, todo el concilio, sabían que Pilato se encontraba en Jerusalén por cuestión de las fiestas de la Pascua. Entonces llevan a Jesucristo, lo llevan, aprovechan, todo el plan bien trazado le salió a la perfección. Le llevaron a Jesús atado y le entregaron a Poncio Pilato, para que Pilato dictara precisamente, aparentemente fuera Pilato el que dictara la sentencia de muerte de Jesús, pero ellos ya lo habían hecho. Todo el plan malvado contra Jesús fue llevado a la perfección. Veamos lo que ocurrió en este transcurso. Lo llevan ante Pilato y Pilato lo manda con Herodes para que le haga otra audiencia. Herodes, eso lo puedes ver ahí mismo. Porque Pilato, después de su audiencia con Jesús, les dice que ningún delito haya en él. No veo ningún delito. Eso lo puedes ver en Lucas 23. Lucas es el que habla precisamente de esto. Mateo no. Mateo nomás habla que lo llevaron con Pilato y luego ya ves, vamos a estar viendo todo lo que ocurrió. Pero en realidad este fue lo que pasó. O sea, Pilato lo llevan ante él y no lo ve que haya un delito en Jesucristo y lo manda precisamente con Herodes. ¡Qué ironía! Al contrario de los sacerdotes judíos, Pilato, siendo romano, no buscó cómo prenderlo falsamente. O sea, aún Pilato, siendo romano, él no buscó levantar un falso testimonio contra Jesús. Y los sacerdotes que eran judíos, si estaban buscando un falso testimonio, o sea, estaban buscando algo falso para matarlo. Lucas escribe lo que pasó cuando le llevaron con Herodes, Lucas 23:8, y dice: Herodes, viendo a Jesús, se alegró mucho porque hacía tiempo que deseaba verle, porque había oído muchas cosas acerca de él y esperaba verle hacer alguna señal. Desde aquí estamos viendo todo lo que el Señor nos está enseñando y más al rato lo vamos a resumir. Pero esto es muy importante y debemos de tener mucho cuidado, porque esto es lo que buscan los que dicen muchas veces creer inclusive en Él, o sea en Jesús, por lo que Jesús les puede dar o por lo que les puede hacer, o sea por las señales. Y nosotros debemos de amarlo no por lo que nos puede dar o por las señales que puede hacer, no, por quien Él es, por lo que Él ya hizo por nosotros. Por eso es que a nosotros prácticamente nos basta su gracia. Por eso el mensaje de la cruz es locura y tropezadero para este tipo de personas. No lo pueden entender para el que no está transformado. Esto es lo importante de ver. O sea, Herodes se alegró de ver a Jesús porque había oído muchas cosas de Él y quería verlo hacer un milagro o una señal. Y así muchos nos acercamos a la iglesia y cuando no obtenemos esa señal o esa emoción, nos vamos. Así de simple y de sencillo. ¿Por qué? Porque no hay una transformación, no hemos entendido y no hemos conocido a Dios. Primera de Corintios, capítulo 1, verso 22 y 24, dice: porque los judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría, pero nosotros predicamos a Cristo crucificado. Porque es que ahí se centra todo. Por eso dice, para los judíos ciertamente tropezadero, no lo entienden, no saben qué onda. Y para los gentiles les es locura. No pueden entender lo que Jesucristo ya vino, hizo por nosotros en la cruz, que es algo maravilloso. Porque tú y yo estábamos enemistados con Dios y Él nos vino a reconciliar con el Padre.
dejando toda su autoridad, despojándose de toda su gloria para tomar nuestro lugar, tomar tu lugar, tomar mi lugar. Dice más para los llamados, así judíos como griegos, o sea, para el convertido, para el que verdaderamente está en Cristo, Cristo poder de Dios y sabiduría de Dios. Es muy simple, nos basta su gracia, nos basta la salvación, lo que Él ha hecho por nosotros. Continuamos con el relato de Jesús que hace aquí Lucas cuando está con Herodes. Lucas 23, 9 al 12, dice, y le hacía muchas preguntas Herodes a Jesús, pero él nada le respondió. Y estaban los principales sacerdotes y los escribas acusándolo con gran vehemencia. Ahí andaban estos canijos, ¿verdad? Entonces Herodes con sus soldados le menospreció y escarneció, y vistiéndole de una ropa espléndida, y volvió a enviarle a Pilato, y se hicieron amigos Pilato y Herodes aquel día, porque antes estaban enemistados entre sí. Jesús fue regresado por Herodes a Pilato para que Pilato lo sentenciara, para que diera la sentencia final. Jesús está pasando por su tercera etapa de sufrimientos. Jesús está siendo menospreciado, está maltratado, flagelado, está exhausto, ya está cansado cuando vuelve una vez más con Pilato, y está vestido de una ropa espléndida. Esto es muy importante, que más adelante veremos, no el día de hoy, tal vez unas 2 semanas o 3 más adelante. Esto es muy importante, la cual veremos más adelante, porque es la que echaron suertes los soldados de Jesús. Ya ven que muchos dicen que Jesús vestía muy bien, que vestía Calvin Klein. Lo que pasa es que Herodes le puso ropas espléndidas, ropas reales. En fin, eso será otro tema, pero esto es lo que estaremos viendo. Cuando Judas se da cuenta de todo esto que está aconteciendo precisamente con Jesús, vemos en los versos 3 y 4, dice ahí de Mateo 27, entonces Judas, el que le había entregado, viendo que era condenado, devolvió arrepentido las 30 piezas de plata a los principales sacerdotes y a los ancianos, diciendo, yo he pecado entregando sangre inocente. Mas ellos dijeron, ¿qué nos importa a nosotros? Allá tú. Y aquí es donde vemos el remordimiento y no arrepentimiento. Aquí tenemos, porque el día de hoy estaremos viendo 2 enseñanzas que nos deja el Señor, tanto con los fariseos, ¿no? O sea, con los religiosos, con los sacerdotes, tanto con Judas. Y vemos aquí que Judas está sintiendo el aguijón de la culpa. Le está taladrando la culpa de lo que realmente hizo. Pero esto no es arrepentimiento, sino remordimiento. Hay un dolor ciertamente genuino que lleva al arrepentimiento. Pero ese es muy distinto a lo que Judas realmente está sintiendo. El arrepentimiento es no enfocarnos en nosotros mismos. El arrepentimiento nos lleva a llorar amargamente, si fuere posible, como le pasó a Pedro, cuando Pedro le negó. Sientes una culpa, pero que te lleva a buscar de Dios por nuestro pecado, a humillarnos delante de aquel que es el único que nos puede perdonar. Es entonces que cambiamos, que somos transformados. Es entonces cuando nosotros podemos ver lo que Dios está haciendo en nosotros. Y hay un cambio radical, no queriendo volver a hacer aquello que hicimos. Ese es el arrepentimiento. El remordimiento, por el contrario, nos hace enfocarnos en nosotros mismos y caer en la autoestima. Esto es lo que está pasando precisamente con Judas.
Y es aquí donde nosotros debemos de tener mucho cuidado, en la vergüenza, en el orgullo de haber sido descubiertos. Cuando ya no tenemos más. Hay gente que nunca dice lo que está haciendo hasta que es descubierto. En esa persona hay remordimiento, no arrepentimiento, porque siente vergüenza que los demás se dieron cuenta quién es él. No sé si me están entendiendo. Esto es lo que pasa y esto es lo que está aconteciendo con Judas. Pero esta persona nunca cambia, y si fuera posible, lo va a volver a hacer, y lo va a volver a hacer, y lo vuelve a hacer otra vez, y muchas veces. Y según él se levanta arrepentido, pero no hay arrepentimiento. Hay remordimiento, porque cuando hay arrepentimiento, ya no lo vuelves a hacer. Hay una transformación. Así lo demostró Judas al quitarse la vida, tomando hasta el último momento la decisión por sus propias manos. Él sentía vergüenza porque se vio descubierto. Eso es lo que aconteció. Esa es la diferencia entre Pedro y Judas. Es la diferencia entre un apóstol Pablo que mató, persiguió a la iglesia del Señor, pero él tiene un encuentro con Jesús y él no vuelve jamás a perseguir a la iglesia, ni a matar a un solo cristiano. Hay un arrepentimiento, hay una transformación. Ambos habían negado a Cristo, Pedro y Judas, pero uno lloró amargamente y no volvió a ser el mismo. Segunda de Corintios 7:10 nos dice: porque la tristeza que es según Dios, mira, produce arrepentimiento para salvación, de que no hay que arrepentirse. Pero la tristeza del mundo, esto es lo que ocurre con el remordimiento, la tristeza del mundo produce muerte. Ahora, algo que debemos observar en esta escena, creo que ya nos quedó claro lo que el Señor nos quiere hablar en cuanto al arrepentimiento y el remordimiento. Pero algo que tenemos que ver también en esta escena, en estos versículos, es precisamente a los líderes religiosos. Y esto, amados hermanos, también es para nosotros, principalmente inclusive a los que servimos. Esto es sumamente importante. A los principales sacerdotes y a los ancianos. Estos están observando lo que le está aconteciendo a Judas y no hacen nada para ministrarle, no hacen nada para ayudarlo, para aconsejarlo. Y eso es triste, clásico en los asalariados, clásico en los falsos, en los intocables, en los falsos pastores, en los que no ven por la iglesia, los que únicamente ven por sus propios intereses, a los que les importa un cacahuate tu vida. Cuando digo intocables, ¿sabes a lo que me refiero? Son gente que nunca vas a tener ninguna relación con ellos. Aún en los mismos servicios, esta vez es bien difícil que te les puedas acercar. Ellos no saben ni cómo vives, ni cómo están. Simplemente tú alimentalos. Eso es lo que pasa con los líderes religiosos. A ellos les importó un soberano cacahuate lo que Judas les está diciendo. Judas les dice: yo he pecado entregando sangre inocente. La respuesta de ellos, ¿qué fue? ¿Qué nos importa a nosotros? ¿Qué nos importa a nosotros? Allá tú. Pero ellos se pavoneaban. Vivían muy bien. Abramos los ojos, amados hermanos, porque debemos de tener mucho cuidado a quién estamos siguiendo o a quién estamos sirviendo. Mucho cuidado con quién te relacionas, con quién haces alianza.
Porque muchos tendrán apariencia de piedad, pero negarán con los hechos la piedad. A estos evita, le dice Pablo a Timoteo, a estos evítalos. Porque te vas a dar cuenta luego quiénes son. Lo que pasa es que la gente los hace intocables. La misma gente los hace intocables y los idolatra. Porque a ellos no les importa tu vida, no les importa tu familia, solo son ellos. Por ejemplo, en Ezequiel nos encontramos, y yo voy a parafrasear, hay de los pastores que se apacientan a sí mismos, se enseñorean de la grey, se enriquecen de la iglesia, no fortalecen a las débiles o a los débiles, no visitan ni oran por los enfermos, no abrazan al desconsolado, no vuelven la descarriada a la iglesia y no buscan a la perdida. Eso está en Ezequiel 34, 2 al 4. Inclusive viene más grueso el asunto. Si quieres apuntarlo, Ezequiel 34, 2 al 4. Y la tristeza del mundo produce muerte. Eso es lo que ocurrió precisamente con Judas. No hubo quien le hablara, no hubo quien le dijera. Lamentablemente él se lo buscó. Pero esto queda escrito para que nosotros podamos entender cómo conducirnos en la casa del Señor. Como lo vimos el miércoles. Cómo conducirnos entre la casa del Señor, que es columna y baluarte de la verdad. La iglesia del Dios viviente. Sí, tú y yo somos la iglesia del Dios viviente. Sí, esta es su casa, es la casa del Dios viviente, la casa de la iglesia de nuestro Dios. Columna y baluarte de la verdad. Eso es lo que tiene que acontecer. Verso 5. Y arrojando las piezas de plata al templo, salió y fue y se ahorcó. Remordimiento y no arrepentimiento. Por consecuencia viene la tragedia. Lo irreversible, lo que ya no tiene solución, donde ya no hay vuelta atrás. Tristemente. En Hechos 1:18 nos habla, escribe Lucas, que fue el que escribió Hechos de los apóstoles, pero está hablando del sermón de Pedro, del primer sermón de Pedro, y dice, Pedro hablando de Judas, dice, este pues con el salario de su iniquidad adquirió un campo y cayendo de cabeza se reventó por la mitad y todas sus entrañas se derramaron. Ahí está la tragedia, lo que le ocurrió precisamente a Judas por no haberse arrepentido. No sabemos con exactitud si Judas... Por cierto, hay que ver esto, porque a lo mejor te estás preguntando, bueno, Mateo está diciendo que los sacerdotes compraron ese campo, y aquí Pedro está hablando que Judas adquirió con el salario de su iniquidad ese campo, en fin. No sabemos si fue Judas o si fue Mateo. Mateo nos dice en 6 al 8, que son los versos que siguen, los principales sacerdotes tomando las piezas de plata, dijeron, no es lícito echarlas en el tesoro de las ofrendas porque es precio de sangre. Y después de consultar, compraron con ellas el campo del alfarero para sepultura de los extranjeros, por lo cual aquel campo se llama hasta el día de hoy campo de sangre. Lucas está citando y me di la tarea de explicarles esto porque muchas veces puede quedar la duda ahí, bueno, fueron ellos o fueron no, o a lo mejor ni te enteras de esto, pero no sabemos si fue Judas, porque precisamente allí en el 18, en el que vimos hace rato, dice, este pues con el salario de su iniquidad adquirió un campo, y en el verso 19 de Hechos 1:19 dice, y fue notorio a todos los habitantes de Jerusalén, de tal manera que aquel campo se llama en su propia lengua Aceldama, que quiere decir campo de sangre. Ahora, lo importante aquí no es quién lo compró, sino lo que Dios nos quiere enseñar a través de esto. Lo que el Espíritu Santo nos quiere hablar hoy en la mañana. Primero, y toma nota, hay que ser legítimo y hay que ser íntimo.
Esto es lo que el Señor nos está hablando con estos 10 versículos de Mateo 27, verso 1 al 10. Tenemos que ser legítimos, tenemos que ser íntegros, un convertido y no un religioso. Por ejemplo, a estos principales sacerdotes, ahorita que leímos del verso 6 al 8, nos habla, ¿no?, que dicen que no les daba nada el haber dado dinero a Judas para que traicionara a un inocente. Esto lo hemos visto, pero cuando Judas devolvió el dinero, no quisieron aceptarlo porque estaba prohibido recibir dinero de un homicida. Piensa por un poquito lo que el Señor nos está hablando y nos está revelando de cómo se comportaban estos religiosos. Porque no hay una conversión. Ellos lo hacen por otros intereses. Por ejemplo, en Mateo 26, 3 al 5, dice: entonces los principales sacerdotes, los escribas y los ancianos del pueblo se reunieron en el patio del sumo sacerdote llamado Caifás, y tuvieron consejo para prender con engaño, ¿y qué más?, a Jesús, y matarle. Pero ellos no podían recibir otra vez las monedas de regreso porque las estaban recibiendo de un homicida. Ellos como homicidas sí se las pudieron dar a Judas, pero cuando Judas se las quiere devolver, ellos no las pueden recibir porque viene de un homicida. No sé si están entendiendo. Pero decían: no durante la fiesta, para que no se haga alboroto en el pueblo. Muy apegados a sus tradiciones, pero su odio por Jesús los tenía cegados. Habían perdido el sentido de lo que es la justicia. Eso es el religioso. Yo puedo estar predicando aquí y ser un homicida, mandar matar al que no esté de acuerdo conmigo. Esto es lo que está ocurriendo aquí. Vaya lección para nuestra vida. Amados hermanos, tiene que haber una conversión, tiene que haber una transformación. Por eso en estos tiempos difíciles, vaya a resaltar, triste y lamentablemente, la mayoría del cristiano se ha asustado y no quiere morir. ¿Por qué crees? Porque muchos de ellos saben bien lo que traen en su interior. Y el Señor nos deja estos relatos para que nosotros podamos identificar bien que tiene que haber una conversión, que tenemos que ser legítimos, que tenemos que ser íntegros, porque lo estamos siguiendo a Él. Por eso Jesús mismo nos dijo: así alumbre su luz delante de los hombres, para que glorifiquen a su Padre. O sea, para que el nombre de mi Padre no sea blasfemado por ustedes, por mí. Prestemos atención. Estos eran principales sacerdotes, los escribas, los ancianos del pueblo y el concilio. ¿Qué nos está diciendo? Que era gente muy reconocida, respetada y en apariencia consagrada, con apariencia de piedad. Pero estaban podridos por dentro. No había habido un cambio en ellos. Su corazón no tenía amor, no había arrepentimiento. Eran manipuladores, cizañosos, mentirosos, hipócritas. Esto es lo que resalta aquí. Eso es lo que estamos viendo aquí, la hipocresía que hay inclusive en los santos, en los altos mandos de la iglesia. Y eso ha ocurrido a través de los siglos. Y lo hemos visto a través de los siglos, que se han hecho las peores matanzas y homicidios en el nombre
de Dios. Torturas, las peores que te puedas encontrar, como en el tiempo de la Inquisición. Y todo se hacía en el nombre de Dios. De los altos mandos de la iglesia, que Dios nos libre caer en eso. Que nuestro corazón sea íntegro y legítimo delante de Dios. Debemos de tener mucho cuidado. El segundo punto que estamos viendo aquí es el arrepentimiento y no remordimiento. O sea, el ejemplo es Judas. El remordimiento, como ya lo vimos, no cambia. Se centra en uno mismo, alimenta el orgullo, alimenta el qué dirán. Nos lleva a la autoestima, lleva a la vergüenza por haber sido descubiertos, etc. Y el arrepentimiento es el que cambia, es el que transforma las vidas. El arrepentimiento reconoce su pecado, se humilla delante del Señor, pide perdón, le duele cuando peca y no vuelve a hacerlo. Ese es el arrepentimiento. Le duele fallarle a su maestro, quien lo ha comprado a precio de sangre, quien ha pagado un alto precio por ti, por mí, amado hermano. De eso se trata. El arrepentimiento te lleva a amar al Señor de todo tu corazón, de toda tu alma, con todas tus fuerzas y con toda tu mente. Por ejemplo, en el segundo libro de Crónicas, capítulo 7, verso 14, dice: si se humilla mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, esto es arrepentimiento, y oran y buscan mi rostro y se convierten de sus malos caminos, o sea, se arrepienten. Es lo que está diciendo. Entonces yo oiré desde los cielos, perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Esto es el arrepentimiento. Toma nota, eso es lo que hizo precisamente a Saulo convertirse en el apóstol Pablo. Él ya no volvió a ser el mismo al tener un encuentro con Jesús. Ya no somos los mismos. Por eso él escribe y dice: ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí, y la vida que ahora vivo en la carne, la vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Esa es transformación. Él ya no volvió a seguir a nadie más y no volvió a matar a ningún cristiano. Lo que Pablo o Saulo había hecho era peor que lo que hizo Judas. Pero este hombre sí se arrepintió. Eso es lo que hizo que Simón, Pedro, que le negó, se arrepintió, lloró amargamente. Se arrepintió y él ya no volvió a ser el mismo, no volvió a negar al Señor. Se convirtió en uno de los líderes más grandes de la iglesia de Cristo. Te estoy mencionando a los dos pilares más grandes, el apóstol Pablo y el apóstol Pedro. Ya no volvieron a hacer lo mismo. Si nuestro pecado no nos avergüenza delante de Dios, pero sí nos avergüenza que los hombres se enteren de nuestro pecado, la razón es porque no hemos visto la santidad de Dios, lo que realmente es Él, y lo que en nosotros hay es un remordimiento y no arrepentimiento. Si a ti no te avergüenza tu pecado delante de Dios, y te avergüenza porque el hombre te ve tal cual eres, en ti hay remordimiento y no arrepentimiento. Por eso los demonios creen y tiemblan. Nosotros que decimos creer en Cristo, en Dios, debemos temblar, sabiendo que Él es un Dios santo. No hay arrepentimiento, hay remordimiento, no hay amor por Dios y por la verdad. Inclusive este miércoles lo vimos, lo que es el amor, apasionados por Dios y por la verdad. Primera de Juan 1:6 dice: si decimos que tenemos comunión con Él,
con Él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Porque la iglesia es columna y baluarte de la verdad. Hay una transformación en nosotros. No somos perfectos, pero vamos en busca de la perfección. Porque anhelamos ser como Cristo, como nuestro Señor. Por eso que nos caiga el 20. Como nos decimos, cristianos. Debemos de ser como Él. Esa es la enseñanza que el Señor nos da en este pasaje que nos da en esta mañana. Versos 9 y 10. Así se cumplió lo dicho por el profeta Jeremías cuando dijo: y tomaron las 30 piezas de plata, precio del apreciado, según precio puesto por los hijos de Israel, y las dieron para el campo del alfarero como me ordenó el Señor. Así se cumplió lo dicho por el profeta Jeremías. Ya sea que la hayan comprado los sacerdotes, ya sea lo que haya comprado Judas, quien quiera que haya sido, lo importante aquí es el mensaje que Dios nos deja, y lo importante aquí es que fue escrito, o sea, escrito está, y todo esto va relacionado precisamente con las profecías del Mesías, de nuestro Señor, una profecía más cumplida al pie de la letra de lo que habían profetizado, quedando registrado como una de las profecías relacionadas y cumplidas en el Mesías. Esta profecía se encuentra en Jeremías 19, 1 al 11, aunque muchos dicen que la profecía más directa está en Zacarías 11, del 12 al 13, pero se cree que se le atribuye a Jeremías porque es considerado en el Antiguo Testamento como un profeta con mayor diferencia que Zacarías, o sea, un profeta mayor a Zacarías. Lo que vienen siendo Isaías, Jeremías, profetas fuertes que hablaron mucho del Mesías. Lo importante es que estaba escrito y que esto se cumplió al pie de la letra. Así se cumplió lo dicho por el profeta. Pero la enseñanza que Dios nos da a través de estos 10 versículos, amados hermanos, no lo eches en sacos rotos. No lo echemos en sacos rotos. Arrepentimiento o remordimiento. ¿Somos íntegros? ¿Somos de verdad? ¿O simple y sencillamente aún hay algo mal en nosotros? Que aún por dentro somos homicidas, somos hipócritas. Esto es lo que tenemos que entender. Y esto es lo que debemos de ver en este pasaje. Este es el tema de lo que es remordimiento y no arrepentimiento.